Valle de Algeciras, y Mario Caña, que yo lo conozco, que es el conferenciante de hoy. Sí. ¿Me escucháis bien o no? Sí. Bien. Esta tarde tenemos aquí a Mario, que lo va a presentar ahora oficialmente el director Jesús Verdú, pero yo quería remitirme al primer contacto que Mario Caña tuvo aquí en el aula de mayores. Mario Caña empezó en el 2017, sustituyendo al profesor que teníamos entonces, que los que son egresados recordaréis, a Luis Alberto del Castillo, cronista oficial de la ciudad, que es el que daba Historia de América e Historia de España. Luis Alberto del Castillo. Y en sustitución de él, pues llamamos a Mario, porque qué mejor sustituto. Estupendo. Desde entonces está de profesor de Historia de España e Historia de América. El año pasado empezó con una asignatura nueva, que era la Historia a través del arte. Y también ha sido protagonista de una de nuestras conferencias más apetitosas, que fue de mayor éxito, que fue lo de los corsarios, ¿no fue, Mario? Bien. Pues bueno, a partir de ahí sus colaboraciones han sido cada vez más, y este año habíamos dicho que se preparara una conferencia, llevo un año y pico preparándola. Cada vez que Mario estrena una conferencia, se la prepara para estrenarla aquí en el aula de mayores, aunque después hace su recorrido por ahí, pero se la estrena aquí. Y nada más, dejaros poner, deciros que aparte de profesores somos amigos y conocidos desde pequeñitos, porque tanto su padre como el mío se dedicaban a las telas. Su padre era sastre y el mío vendía telas, o sea, que estamos relacionados con las costumbres y con las telas. Bueno, ¿sí? ¿Me escucháis? Bueno, pues ya dejadlo y que lo presente Jesús, ¿de acuerdo? Gracias por todo. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como me has presentado, yo creo que gran parte de ustedes me conocen. Represento aquí al equipo del rector de la Universidad de Cádiz, y en el nombre del rector quiero agradecerles su presencia, darles la bienvenida a la Universidad de Cádiz, que yo creo que en parte es también su universidad, y quiero que sean parte también de esta comunidad universitaria. Y mi labor de hoy es muy sencilla, presentar a alguien que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Es muy sencilla y es un privilegio tener con nosotros a Mario Luis Ocaña. Gran parte de ustedes lo conocen, tiene un currículum largo y solamente les voy a resumir brevemente algunas de las ideas para que lo conozcan. Mario es licenciado en Filosofía y Letras, en especialidad Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. En esa misma universidad se graduó en Letras Francesa, en el Departamento de Idiomas. Es también profesor tutor de la UNED en Historia Moderna, Arte Moderno y Contemporáneo, Geografía Física y Humana. Es profesor agregado de Bachillerato y por lo tanto funcionario de la Junta de Andalucía. Con orgullo para la Universidad de Cádiz es profesor de nuestras aulas mayores. Es también consejero de número del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños, que ha sido también director del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños y también miembro del Instituto de Estudios Ceutís. Es también un investigador reconocido con varias líneas de investigación, entre ellas la Inquisición española, la trata de esclavos en el siglo XVIII, comercio, navegación y corso en el Estrecho de Gibraltar en los siglos XVIII y XIX, repoblación y demografía de Algeciras del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Y ha participado en numerosas actividades, por lo tanto, un currículum que enriquece la figura del que hoy tenemos, con un tema de un enorme interés, que me encantaría quedarme, pero mis múltiples obligaciones me lo impiden, pero de verdad creo que va a merecer la pena escuchar Los caprichos de Goya, una visión crítica de España. Y antes de terminar, aunque sea repetitivo en las actividades, pero lo haré siempre que tenga la oportunidad, quiero agradecer a Victoria y a todo su equipo la labor que desempeñan, siendo el aula de mayores uno de nuestros de las actividades y los alumnos de nuestra universidad que nos sentimos más orgullosos nosotros desde el equipo de gobierno. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Sin más, les dejo con... Sí, por favor. ¿Me escucháis bien al final? Bueno, pues
En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí por haber venido a escucharnos hablar de don Francisco de Goya. Quiero darle las gracias evidentemente a la asociación Julia Tradusta, con la que desde hace ya algunos años pues yo mantengo una relación muy buena. Para mí la asociación me ha permitido poder seguir ejerciendo mi profesión a rato, y para mí la asociación es un regalo. Es decir, que yo cuando estoy aquí con vosotros me siento más feliz que una pérdida. Quiero darle las gracias también a la Universidad de Cádiz pues, por permitirnos utilizar este espacio universitario, y por facilitarnos una labor tan importante como el aula de mayores de aquí de Algeciras, que yo creo que bueno, de la mano de Victoria y de todo su equipo directivo lleva a cabo una misión magnífica, ¿no? A mí me faltan palabras para definirlo. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí, y yo voy a intentar ceñirme a la idea que traigo para comentaros un poco solo una parte, no, ni la más chica ni la más grande, pero sí una parte de un personaje clave no solamente en la historia de España, sino en la historia de Europa, y a nivel de lo que es el mundo de las artes, un personaje fundamental en la historia del arte universal, tal como fue don Francisco de Goya. Como sé que hay alguien que está tomando apuntes, el esquema de la conferencia, para facilitarle un poco los pasos que voy a ir dando, van a ser los siguientes. Voy a hacer una introducción hablando esquemáticamente de las características que tenía la España en la que nació y vivió Francisco de Goya, hasta que cumplió 53 o 54 años, que es cuando publica, cuando edita los Caprichos. Después quedarán 28 o 29 años más de su vida, en los que yo no voy a entrar por cuestión, como entenderéis, de tiempo. A continuación dejaré de hablar de la España de Goya y me voy a centrar un poco en la figura de don Francisco de Goya, hasta ese momento, hasta 1799. Y ya después, cuando tengamos un poquito visto ese proceso, ¿no? Tanto el proceso de evolución vital suya como de aprendizaje y tal, pues entraremos a ver algunos caprichos. No me los he traído todos porque son 80 y nos podían dar las uvas, así que he hecho una selección de aquellos grabados que me parece que son más interesantes, que reflejan bastante bien los aspectos que Goya critica de la sociedad donde vivió y que le tocó vivir. Y me gustaría que nos quedara un poco de tiempo, pues para que habláramos un ratito, que dialogásemos un ratito sobre lo que yo voy a exponer. Espero que os guste. Si no, siempre podéis tirarme tomates, que al precio que están me voy a ir a mi casa. Bueno, ese grabado que tenéis ahí, bueno, esa fotografía de un grabado que tenéis ahí, es la fotografía con la que se abre la colección de los Caprichos, en la que, como os digo, Goya recoge y refleja determinados aspectos de la sociedad de su tiempo. ¿Cómo era la España de la segunda mitad del siglo XVIII? Pues era una España muy distinta. Por ejemplo, desde el punto de vista de la demografía, el siglo XVIII empieza con una población en España de aproximadamente 7,5 millones de habitantes, y el siglo acaba con una población que no llega a los 9 millones de habitantes. Es decir, la densidad demográfica del país era muy distinta a la actual. La población se localiza sobre todo en zonas rurales, la población es básicamente agrícola, y salvo algunas ciudades significativas como Madrid, que es donde se encuentra la corte, Barcelona, Sevilla o sobre todo Cádiz, que en el siglo XVIII conoce un apogeo
espectacular a raíz del traslado de la Casa de Contratación de India desde Sevilla a Cádiz en 1717, la inmensa mayoría de la población vive en zonas rurales. La sociedad española es una sociedad estamental, es decir, está dividida básicamente en dos grupos de personas. Por una parte están los privilegiados, que son la Casa Real, la aristocracia y el clero. Se les llama privilegiados porque disponen de leyes particulares, leyes que, por ejemplo, los eximen de pagar impuestos, ¿no? Y por otra parte, el resto de la población, desde la burguesía hasta los campesinos, forman el otro grupo social de España, en el que hay muchas variaciones, por ejemplo, de renta, de riqueza, y de conocimiento y de educación. La inmensa mayoría de la población española en esos años es analfabeta, y solamente determinados grupos que se calculan entre un 10 o un 15% de la población saben leer y escribir, tienen acceso a la lectura, a las universidades, a los colegios, pero constituyen una minoría. Políticamente, España vive desde principios del siglo XVIII bajo la monarquía borbónica. Sabéis que el siglo comienza con una guerra muy compleja, que por un lado es una guerra de sucesión, pero también es una guerra civil y también es una guerra casi mundial. Y a partir de los primeros 20 años del siglo, la Casa de Borbón se establece. Es un tipo de monarquía absoluta, que se considera de origen divino, aunque a lo largo del siglo veremos cómo hay una evolución de esa monarquía hacia un tipo de modelo político que se llama el despotismo ilustrado, ¿no? Que yo recuerdo que cuando yo explicaba eso para los niños del instituto, todos se quedaban con aquella frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso no se le olvidaba ninguno. Bien. Es un tipo de monarquía que intenta llevar a cabo reformas, sobre todo a partir de la llegada a España de Carlos III, que ya venía con experiencia de trabajo político porque había sido rey de Nápoles. Y efectivamente en la segunda mitad del siglo XVIII se inician reformas importantes en España, pues por ejemplo para tratar de mejorar las condiciones de las vías de comunicación, que en España eran prácticamente inexistentes. Se construyen puertos, se llevan a cabo repoblamientos, por ejemplo en Sierra Morena, se construyen fábricas reales. Es decir, hay un proyecto de reforma fundamentalmente económica. Pero en lo político, la monarquía española va a negarse rotundamente, lo mismo que otras monarquías europeas, a introducir en los más mínimos cambios en sus privilegios. Eso, en países como Francia, la inexistencia de un camino por el ascenso de la burguesía a la participación en el poder provocará la revolución de 1789. Desde el punto de vista de las artes, del mundo del arte, la llegada de una dinastía francesa a España cambia los gustos estéticos, y la influencia francesa, el estilo rococó, los primeros momentos del desarrollo de un estilo de transición que será el neoclásico, va a ser el mundo en el que se va a mover Francisco de Goya, ¿no? Esa es un poco la imagen del país. El país, bueno, España, la monarquía hispánica, a lo largo del siglo mantiene intacto todo el imperio americano, más las posesiones asiáticas, las plazas fuertes del norte de África. Es decir, el imperio español está intacto y quizás va a conocer una fase de reorganización administrativa que llevan a cabo los Borbones significativamente importante, ¿no? De manera que esa es la España en la que nace Goya, y en la que empieza su desarrollo.
Os he traído este busto porque el de los Goya de Benlliure creo que lo conoce todo el mundo. Este es de un escultor italiano, de Merci, de Gaetano Merci, que realiza este busto de Goya directamente, cuando Goya vive, concretamente cuando se incorpora a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Como veis, es un Goya bastante diferente, es un Goya relativamente joven, y aprovecho esta lámina pues para explicar un poco la biografía de Francisco de Goya, pero muy rápidamente, porque no quiero entretenerme mucho. Goya nace en un pueblecito que está a unos 20 kilómetros de Zaragoza, que se llama Fuendetodo, y nace allí de chiripa, por culpa de los albañiles. Por culpa de los albañiles, porque sus padres, que vivían en Zaragoza, tenían la casa llena de albañiles y se tuvieron que ir a casa de los suegros a Fuendetodo porque la mujer estaba en los últimos momentos de su embarazo y no era el sitio más apropiado. Si habéis tenido albañiles en casa, pues ya sabéis. La familia de Goya, los familiares pertenecen a la pequeña nobleza aragonesa, son hidalgos, pobres, pero hidalgos, de esos en España pues abundaba muchísimo, ¿no? Gente que había heredado un apellido y un título, pero que no tenía donde caerse muerta, pero que daba mucho lustre a la familia la posesión de esa herencia genética, ¿no? Su padre era dorador, es decir, no sé si sabéis que España es uno de los países en los que existen más retablos de madera de los siglos XVI, XVII, XVIII. Los retablos de madera había que recubrirlos de una pintura que imitaba el oro, y ese trabajo lo hacían los doradores. Si alguna vez vais por Antequera, en Antequera hay una iglesia que está en la calle principal de Antequera que conserva un retablo barroco pero sin decorar, que es espectacular, en madera. Y el trabajo de los doradores consistía pues en cubrir con pintura dorada esos retablos, como se encuentran en la mayor parte de las iglesias. Por ejemplo, en Andalucía pues abundan muchísimo, es raro el pueblo que no tiene una iglesia con un retablo barroco. Goya empieza a formarse en el taller de un pintor zaragozano, de José Luzán, con el que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo de la pintura. Porque muchas veces tenemos la idea de que cuando Goya realmente empieza a aprender a pintar es cuando llega a Madrid y empieza a trabajar en la Real Fábrica de Tapices. No, cuando llega a Madrid hacia 1773 ya lleva el oficio aprendido. Lleva el oficio aprendido porque ha estado con José Luzán, intenta en 2 ocasiones conseguir una beca para ir a Roma, porque Roma ha sido y es el ombligo de la cultura y de la pintura europea, y lo habitual era que cualquier aspirante a pintor o bien consiguiese una beca, o bien, como le va a pasar al joven Francisco de Goya, se costee el viaje a Roma. Él lo consigue, lo intenta en un par de ocasiones que le den la beca, en 1763 y 66, y se la deniegan, pero en 1771 está en Roma. Lo sabemos documentalmente que está en Roma y está allí por lo menos hasta principios del año 1773. Y bueno, él en Roma, pues me imagino que vería Roma con unos ojos sorprendidos, abiertos y dispuestos a asumir todo lo que contempló de los grandes maestros de la pintura italiana, tanto del Renacimiento como del Barroco. Cuando vuelve a España, trabaja en Italia, que se me olvidaba. En Italia se presenta un concurso de pintura que convoca la Academia de Parma,
Y según dicen los historiadores del arte que han investigado el tema, no le dieron el primer premio por una parte porque su obra no era la mejor, pero también hay otros historiadores que dicen que uno de los miembros del tribunal le dio el premio al que ganó era sobrino suyo. Pero no vamos a entrar en esos temas porque... Sí. El caso es que él pinta y presenta un cuadro, porque bueno, sabéis que las academias, cuando convocaban premios, imponían el tema. Y el tema era Aníbal entrando en Italia. Entonces, bueno, Goya hace un cuadro, bueno, no las he traído todas, pero las obras esas las podéis buscar en internet si tenéis interés. Hace un cuadro espectacular con un Aníbal contemplando el Valle del Po desde las alturas de los Alpes, pero no se llevó el premio. Pero bueno, ya pues, siendo joven, porque tenía ya 20 y pocos años, empieza a poner de manifiesto sus cualidades. Vuelve a España, trabaja en Zaragoza, realiza pinturas en la capilla, en una de las capillas del Pilar de Zaragoza, evidentemente pinturas de carácter religioso, porque también hay un Goya que hace pintura religiosa, ¿no? Pinta también en el Aula Dei, pero Francisco de Goya es un hombre que tiene ambición, que aspira a alcanzar las metas que todo artista importante tenía en su cabeza, y su objetivo es Madrid. Madrid, la corte, el rey, los grandes encargos y el contacto con los sectores artísticos, intelectuales, culturales, académicos, musicales, más importantes del país. Entrará en relación con la familia de los Valleu, otra familia de pintores, son 3 hermanos, Ramón, José y Francisco. Y bueno, tanto entra en relación con la familia que se termina casando con una hermana de ellos que se llamaba Josefa Valleu. Y a partir de ahí nos lo vamos a encontrar hacia 1773, llegando a Madrid y ingresando en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara de Madrid. Y empieza a trabajar como pintor de cartones. Cartones para tapices. Los cartones para tapices no son cartones, es decir, que no es un cartón pintado, sino que son lienzos en los que el artista normalmente a partir de un proyecto previo que le exige un determinado tipo de decoración, realiza unos cuadros al óleo sobre lienzo, sobre los que posteriormente la Real Fábrica de Tapices elabora los tapices. ¿Quiénes son los que en estos años de la segunda mitad del siglo XVIII pueden permitirse comprar tapices? 4 y el de la gorra. ¿Por qué? Porque los tapices eran un objeto de lujo, siempre lo habían sido, y básicamente, salvo miembros de la alta aristocracia española, pero sobre todo la Casa Real, son los destinatarios de este tipo de productos, ¿no? ¿Para qué se utilizaban? Para la decoración de las salas o de los espacios de los palacios españoles. Os recuerdo que en esos tiempos se está estrenando el Palacio de Oriente en Madrid. El Alcázar se lo habían comido las llamas hacía unos cuantos años, y están trabajando en Madrid pues Sabatini, Guevara, en fin, un montón de artistas, casi todos ellos italianos o franceses. Y Goya trabaja en este tipo de cartón. Este que tenéis aquí se llama El Cacharrero. Es de 1778. Y bueno, Goya ha dado siempre mucho que hablar y se ha trabajado mucho sobre su obra y se ha escrito miles de folios. Yo he tratado de simplificarlo todo lo más posible para traerlo más alto, ¿no?
Hay historiadores del arte que dicen que en un cuadro de una fecha tan temprana como la de 1778, Goya tiene una visión social o utiliza la pintura como manifiesto de la sociedad española. ¿Por qué? Por ejemplo, si os fijáis, aquí aparecen una serie de personajes populares, unas señoras que están ahí en el mercado comprando loza valenciana, un señor que es el vendedor, ¿no? Un mercado, y de pronto, como si fuera una instantánea, aparece un carro que parece que acaba de salir de esta parte de aquí y que se nos está perdiendo por allí. Y ahí viajan aristócratas. Los aristócratas, según estas interpretaciones de los historiadores del arte, pasan a través del pueblo, pero no le prestan atención. Es una visión, yo no, como podéis imaginaros, ni es la única, ni otros entienden que es una escena costumbrista, sin más mensaje, pero teniendo en cuenta cuál es la trayectoria vital y creativa de Goya, pues es un punto que no podemos dejar. Bien, en 1780, que es el año al que corresponde este cuadro, voy a cerrar la puerta porque entra un poquillo de luz. En ese año, Goya ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y lo hace con ese cuadro, con ese Cristo crucificado. Cuando Goya llega a Madrid, se convierte en un pintor requerido por la aristocracia y sobre todo él va a conocer las colecciones reales. Las colecciones reales de las casas reales españolas eran tan importantes y tan potentes que son la base del Museo del Prado. Cuando se trasladan las colecciones de pintura desde los palacios reales al Prado, en época de Fernando VII, bueno, no de Fernando, sí, bueno, en época de Fernando VII, pero no por Fernando VII, que era un ceporro, sino por su mujer, que era una señora con manos luces que todos esos cuadros constituyen la base de la mejor pinacoteca del mundo mundial, que es el Prado. Bueno, deciros que Goya tiene la posibilidad y la opción de conocer en las colecciones reales nada más y nada menos que a Diego Velázquez, la pintura de Velázquez. Y este Cristo que tenéis aquí no es una copia, pero sí es una versión muy directa de otro Cristo que pinta Diego Velázquez en el siglo XVII, que a diferencia de este, el de Velázquez está con la cabeza gacha y con media cara cubierto por el pelo negro, ¿no? Bien, en este cuadro, Goya pone de manifiesto su habilidad a la hora de la representación de la anatomía humana, porque en España, bueno, como en España el desnudo no era un tema frecuente en la pintura. Había unos señores que se alteraban mucho cuando se veía un poco de piel en un cuadro, entonces los únicos que tenían acceso a ese tipo de pinturas eran o bien los reyes o los aristócratas, que sí podían tener en sus casas retratos. Yo qué sé, los reyes tenían los desnudos de Tiziano, las Danaes, etcétera, ¿no? Pero el pueblo llano no tenía acceso a ese tipo de pintura. Y el único tema en el que los artistas podían poner de manifiesto su dominio a la hora de la representación de la anatomía humana eran los Cristos crucificados, ¿no? Este es un Cristo que se distancia muchísimo de los Cristos barrocos. Es un Cristo de la expiración, es decir, un Cristo que se está muriendo, que está expulsando su último aliento, ¿no? El tema es el mismo que, por ejemplo, el Cachorro de Triana, que es de Francisco Antonio Ruiz Gijón, pero que es del siglo XVII, y es una muerte espantosa, ¿no? Este no, ¿por qué?
Pues porque es un Cristo que Goya adapta a los gustos de los académicos, y el gusto de los académicos es neoclásico, es mucho más light, ¿no? Es decir, aquí no se ven los latigazos, no se ve la lanzada en el costado, la corona de espinas no chorrea sangre, ¿no? Y con este Cristo ingresa Goya en la academia. En estos momentos Goya ya se está relacionando con lo más selecto de la sociedad madrileña. Y cuando digo lo más selecto, digo lo más. Ahí lo tenéis, a él, aquí. Esto es un autorretrato suyo. Presentándole un cuadro, nada más y nada menos que a Florida Blanca. Florida Blanca era el hombre que en la segunda mitad del 18 en España pues controló más poder político a partir del reinado de Carlos III y durante más tiempo, porque él incluso llegó a ser jefe de la Junta Suprema a principios del siglo XIX, cuando la invasión francesa, y fue un hombre con una mentalidad claramente ilustrada, presentó importantes proyectos de reforma en España, atendiendo fundamentalmente a los aspectos económicos, ¿no? Fue fundador del Observatorio Astronómico de Madrid, contribuyó también a la creación del Banco de San Carlos, que fue el antecedente directo del actual Banco de España. En fin, una personalidad política de un peso muy importante, el que más, ¿no? Ahí Goya lo representa poniendo, demuestra su virtuosismo en el manejo de los pinceles. Si los cuadros de Goya los viéramos de cerca, estaríamos viendo pintura impresionista a base casi de mancha, ¿no? Sin líneas, ¿no? Pero bueno, lo representa en su despacho ante una mesa llena de papeles y de documentos, poniendo de manifiesto que era un despacho en el que se trabajaba con un reloj que indica la importancia de la medida del tiempo en el mundo del trabajo. Y aquí hay otro personaje sobre el que nadie se pone de acuerdo acerca de quién es. Unos dicen que podía ser un famoso arquitecto, otros que podía ser un ingeniero, ¿no? Y arriba, lo que pasa es que aquí se ve muy mal, hay un tondo en el que está la figura, un retrato de Carlos III. Es decir, me sirve este cuadro para que entendamos que Goya, hacia 1783, faltan 6 años para la Revolución Francesa, en Madrid, pues ha conseguido alcanzar pues unas relaciones que lo ponen en contacto con los personajes más poderosos del país. No solamente son los más poderosos políticamente, son también pues, los que tienen acceso, por ejemplo, a los libros que llegan de fuera de España, los que conocen los avances, las vanguardias musicales que se están produciendo en Francia, en Alemania, en Austria. Es decir, son la élite, son los ilustrados. Y en ese mundo de ilustrados, Goya se va a convertir en el personaje más solicitado por este grupo social. Él consigue, en ese proceso de ascenso social, consigue ser nombrado pintor del rey hacia 1786-87, pero sigue trabajando, él sigue pintando retratos, ganó muchísimo dinero Goya pintando retratos. A Goya la imagen del pintor bohemio no le cabe por ningún sitio. Era un pintor, sabía poner a su valía y lo trabajaba. Sigue realizando cartones para tapices como este tan bonito, que se titula La cosecha, en el que, bueno, es uno de los raros paisajes que pinta Goya, porque no era un tema que le atrayese mucho, pero alguno pintó, alguno vamos a ver. Y bueno, como veis es una escena
Es una escena que tiene muy poco que ver con la realidad de los campesinos de la meseta o de los campesinos andaluces. Representa un mundo ideal, bucólico, alegre, ¿no? Pero bueno, ya se ven ahí algunos elementos, por ejemplo, el sentido del humor que tiene Goya, ¿no? Goya es un tipo que tiene un sentido del humor tremendo, ¿no? El otro día escuchaba yo una conferencia de doña Manuela Mena, que es jefa del Departamento de Pintura del siglo XVIII y de Goya del Museo del Prado, probablemente la mujer que más sabe de la vida y de la obra de Goya, además de otras muchas cosas. Y decía que bueno, que Goya tuvo un carácter que no se lo cambió ni la sordera, a pesar de que muchas veces se piensa que cuando se queda sordo le cambia el hombre fuerte. Siempre, o casi siempre, introduce en sus cuadros una nota de humor, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, aparte del paisaje, de la composición piramidal, del cromatismo tan hermoso, de las escenas populares, pues vemos aquí a este muchacho, este Gañán, que lo están aguantando los amigos porque han terminado la cosecha y a él parece que se le ha ido un poco la mano con el cariñene. Entonces pues tiene una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y bueno, es un elemento. Este cartón de la cosecha, que está en el Prado, como la mayor parte de la obra de Goya, iba destinado a la decoración de las habitaciones del príncipe de Asturias, en aquel momento, que sería muy pronto Carlos IV, para la decoración de sus habitaciones, los suyos y los de su mujer María Luisa de Parma, que fue la reina de España, y con la que Goya se llevó bastante poco bien. Pero no vamos a entrar en eso. Bien, aquí tenemos al padre y al hijo. En 1786 a Carlos III ya no le quedaba mucha vida, iba a morirse en el 88. Y Goya lo pinta otra vez a lo Velázquez. Si recordáis, por ejemplo, Felipe IV, Baltasar Carlos y el cardenal Infante, cazadores de Diego Velázquez, Goya lo fusila. Quiero decir que se inspira directamente en la forma en la que Velázquez pinta a los reyes de la Casa de Austria, y en ese sentido pinta aquí a Carlos III, con un perro precioso. A nosotros que nos gustan mucho los perros, y yo siempre lo destaco. Lo sitúa en un paisaje que bueno, que podían ser los Montes del Pardo, podía ser el Escorial, cualquiera de los sitios reales, o directamente se lo podía haber inventado Goya, ¿no? Pero bueno, como se inspira tanto en Diego Velázquez, lo mismo podría ser una zona de la Sierra de Madrid, porque Velázquez la Sierra de Madrid la pinta constantemente como fondo de sus cuadros. Carlos III, como os digo, pues fallece en 1788, falta un año para que estalle la Revolución Francesa. Goya accede ya a pintar a la cabeza de la Casa Real, ¿no? Y en 1789 pinta a su sucesor, a Carlos IV, que Dios lo tenga en su gloria. Bien, como la clase no es de historia, vamos a pasar rápido por él. En este cuadro de Carlos IV, joven todavía, Goya pone de manifiesto otra vez, hace un alarde otra vez del manejo del pincel, de la técnica a base de manchas, en esos juegos de luces, de la casaca, los pantalones, las condecoraciones que lleva el toisón de oro, lleva la banda de San Genaro de Nápoles, la otra condecoración de francesa, que es la del Espíritu Santo, en fin, etc. Y evidentemente es un retrato.
En 1789, en Francia, las cosas se ponen feas para los reyes, tan feas que algunos hasta pierden la cabeza. Pero ese mismo año, Goya da otro paso más y se convierte en pintor de cámara, el mismo año que estalla la Revolución en Francia. Un poquito antes pinta este paisaje, que lo he traído porque, como os he dicho antes, Goya pinta muy pocos, pero este es precioso, ¿no? Si conocéis Madrid, yo que con uno que está por ahí, hemos vivido en Madrid cuando Madrid no es lo que es hoy, era una cosa más pueblerina. Madrid conservaba ese aire de pueblo manchego y tal. El cuadro se titula La pradera de San Isidro. Sabéis que el 15 de mayo es el día grande de Madrid, la fiesta de San Isidro, es el patrón de la ciudad. Y es el patrón de la ciudad pues, desde hace mucho tiempo. Y Goya representa en este cuadro ese momento, como determinados sectores de la sociedad, pues los miembros de la aristocracia, mujeres socialmente bien situadas, majos, manolas, etc., se reúnen en la orilla del Manzanares y desde allí Goya realiza un paisaje de Madrid que, bueno, en el que reconocemos muchas cosas, ¿no? Esto es seguramente el puente de Segovia, el Palacio Real, San Francisco el Grande, ese perfil de Madrid tan bonito. Algunos historiadores del arte indican que entre este grupo de personajes que hay en la zona central, probablemente Goya representó la llegada de María Luisa, que no fue con Carlos IV, sino con Godoy, que era un coleguillo. Bien, entre el cuadro que hemos visto con anterioridad y este, pasan muchas cosas. En 1792, Goya se desplaza desde Madrid a Andalucía. No están muy claras las razones. Algunos historiadores hablan de que viene a Sevilla a visitar a Ceán Bermúdez, que, bueno, Ceán Bermúdez es un personaje muy importante en la historia española, pero a Goya lo que le interesaba básicamente era conocer la colección de pintura y sobre todo de grabados europeos que tenía Ceán Bermúdez en Sevilla. También viaja a Cádiz, porque en Cádiz tiene otro amigo. Goya era un hombre de buenos amigos, a un tal Sebastián Martínez, comerciante gaditano, adinerado, amante del arte y coleccionista. Pero en ese viaje a Andalucía, Goya enferma, y enferma de una dolencia que padecieron muchos pintores, la culpa, el plomo. En aquella época los pintores utilizaban un blanco que se llamaba blanco de plomo, y es un producto contaminante, tóxico, ¿no? Y genera una enfermedad que me parece que se llama sulfurismo, creo, o saturnismo. Y a Goya estuvo a punto de costarle la vida. Lo que pasa es que, bueno, se escapó, se quedó sordo, pero siguió viviendo. En esos momentos sabemos que Goya ya se había relacionado con personajes muy importantes de la alta aristocracia española, de la alta aristocracia ilustrada española, los duques de Osuna, por ejemplo, de los que hacen un retrato precioso de la familia, los padres con los niños pequeñitos, los juguetes, unas maravillas. Y también Goya había estado en contacto con la familia de la duquesa de Alba, con María Teresa Cayetana, que es esta señora que veis aquí con este elegante traje blanco, con esos
con esas notas de color rojo que van desde la flor que tiene en el pelo hasta el lazo de la pata del perrillo, a la que sitúa en un paisaje completamente indeterminado. Puede ser real, puede ser inventado, no sabemos lo que es, tampoco importa, pero bueno, lo utiliza como fondo. Resulta inevitable hablar sobre la relación entre Goya y la duquesa de Alba. Los estudios más recientes que yo he podido contrastar rechazan la idea de que Goya y María Teresa fueran amantes, y se basan en algo bastante lógico, es decir, la distancia, a pesar de que Goya fuera un famosísimo pintor de la corte española, la distancia social que separaba a la duquesa de Alba, heredera de una de las familias nobiliarias de más rango y más abolengo de Europa, hacía muy difícil que Goya aspirase o pretendiese, o que ella le permitiese ese tipo de intimidad. Sabemos que que tuvieron contactos, que fueron amigos, incluso hay... Goya le cuenta, porque Goya se escribió mucho con un amigo suyo de la infancia que se llamaba Martín Zapater, y se conservan muchísimas cartas de esa correspondencia. Y en una de esas cartas, Goya le cuenta a su amigo que la condesa, dice, la de Alba me ha mandado llamar para que le pinte la cara, para que la maquillara, ¿no? Total, que había una relación, pero de amistad, porque incluso cuando muere el marido de la duquesa, que es este cuadro precioso, magnífico, de don José Álvarez de Toledo, el 13º duque de Alba, que muere muy joven. Bueno, este cuadro es una maravilla. José Álvarez de Toledo había estado viviendo o durante un periodo de tiempo en Inglaterra, y el cuadro destila un aire británico que se le sale por los rincones. La postura también la postura del duque de Alba pone también de manifiesto su gran interés por la música. Este hombre era un auténtico virtuoso del violín, y ahí lo veis leyendo una partitura de una composición que se llama 4 canciones para piano forte de Haydn. O sea que lo refleja, y refleja al mismo tiempo el alto nivel cultural, el alto nivel musical que tenía este hombre, que muere joven y deja viuda a la duquesa. Por estos años que estamos viendo, en 1795, Goya se ha convertido ya en director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Él va a pasar parte de su enfermedad en Andalucía y parte de su convalecencia en Cádiz. En Cádiz. Sabéis que en Cádiz hay pinturas de Goya en la Santa Cueva, por ejemplo. Por eso, bueno, porque él tenía aquí amigos, pero hay una parte de esa convalecencia que Goya la pasa entre Sanlúcar y Doñana. Y allí él va a realizar una serie de dibujos rápidos. Los hace a la aguatinta, ¿no? La aguatinta es tinta china disuelta en agua con pinceles en papel. Son bosquejos de la vida cotidiana en la finca de la duquesa de Alba, ¿no? Pinta una muchacha, pinta una pareja de enamorados, hace muchos bocetos. Él ya tenía esa costumbre, incluso ya se descubrieron hace mucho por parte del Departamento de Historia del Prado un cuaderno italiano, de 1771, que fue un pelotazo porque nadie lo conocía. Goya empieza a interesarse o a representar este tipo de escenas que, según los expertos,
van a ser la base, el origen, el principio de los caprichos. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿A las 7? Bueno. Bien. Una breve pincelada sobre la Ilustración y el siglo XVIII. En el siglo XVIII Europa sufre muchos cambios a niveles intelectuales. En el siglo XVII se inició la Revolución Científica y en Francia, que en ese momento es la capital del mundo intelectual, este hombre, Diderot, junto con otros muchísimos filósofos, científicos, mecánicos, albañiles, constructores de barcos, etc., redactan la enciclopedia. La enciclopedia es el compendio del saber universal en el mundo occidental y es la base del racionalismo, y es la base de las ideas ilustradas. Las ideas que vamos a ver aparecer en los caprichos: importancia de la educación, rechazo de sociedades privilegiadas, necesidades de reforma, crítica de la situación social y familiar de la mujer. Goya es de los primeros que se fija en esos temas, de los primeros. Y vamos a ver aparecer en su trabajo todas estas cosas en las que no me quiero detener mucho. Los caprichos. Goya los edita en 1799. En 1799 en España la cosa para los ilustrados se había puesto un poco fea. Desde el estallido de la Revolución Francesa en el 89, 10 años antes, muchos ilustrados fueron confundidos con revolucionarios o con posibles revolucionarios franceses. En España el miedo al contagio de las ideas procedentes de Francia pusieron a trabajar a todos los inquisidores que estaban rascándose la barriga en las fronteras de tierra y en las fronteras de puertos, porque a lo que más se temía en ese momento en España era que lo que se estaba pronunciando en la Asamblea Nacional de Francia llegase aquí, pero llegaba, escondidos en barriles, escondidos en las copas de los sombreros. La documentación, la información desde Francia llegaba a España. Muchos ilustrados españoles sufrieron cárcel, sufrieron destierro, y Goya, cuando presenta esta colección de 80 grabados, Goya de tonto no tenía un pelo. ¿Qué es lo que hace? Se la regala a su majestad el rey. ¿Por qué? Pues porque por encima del inquisidor del pueblo, del inquisidor provincial y del general, el que mandaba en la Inquisición era su majestad el rey. Y eso era un seguro para Goya, porque la libertad de expresión es un concepto que ha tenido que pelear mucho para llegar a convertirse en un derecho, ¿no? Y en aquella época no existía. Además de eso, y de rebote, pues Goya consigue del rey, a cambio de regalarle las planchas de la edición de los grabados, una pensión para su hija. ¿Cuál es la técnica que utiliza Goya para realizar los grabados? Son grabados, son trabajos hechos sobre planchas metálicas. Goya ya tenía experiencia porque unos cuantos años antes había realizado unos trabajos sobre hojalata, y bueno, alguna experiencia tenía, pero ahora la técnica que utiliza básicamente es el aguafuerte y el aguatinta, que son dos técnicas de grabado que los grabadores las llaman indirectas y que no me voy a poner a explicarlas aquí porque ando mal de tiempo. ¿Qué es lo que representan estos grabados? Pues representan a la visión que Goya tiene de la sociedad española, ¿no? Este que tenemos aquí se llama "El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llegue". Explico. Vemos aquí a una muchacha joven, hermosa, acompañada por tres señoras viejas
con rostros grotescos, casi máscaras, y detrás otras dos caras también muy grotescas. Y aquí un aspecto de la obra de Goya que Goya introduce prácticamente dentro del arte contemporáneo es la masa. La masa que se comporta de forma irracional, instintiva, que no atiende a razones ni a razonamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está denunciando Goya aquí? Pues está denunciando los matrimonios de conveniencia. Los matrimonios de conveniencia que en la sociedad española de aquella época eran muy frecuentes, casi tan frecuentes como puede serlo hoy en día en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque he visto hoy una noticia acerca de dos chicas que fueron... Sí. Bien, pues este tema es uno de los que Goya lo repite en varias ocasiones, que se la llevaron. Otra vez, en el primero, el papel de la mujer es totalmente de víctima, en este también. Como podéis ver aquí, se trata del rapto de una muchacha. Fijaros que casi todas las escenas de los grabados son nocturnos. No hay... Goya juega con la noche con una habilidad especial. Y fijaros también que uno de los personajes que participa en el rapto tiene un aspecto clerical, de fraile con capucha, ¿no? Ah, bueno, se me ha olvidado deciros una cosa. Los comentarios que estoy haciendo yo sobre los grabados de Goya no son míos, Hay tres fuentes bibliográficas básicas que se ocupan de los caprichos, que son los textos que están en la Biblioteca Nacional, que se conocen como Biblioteca Nacional, los del Prado y los de López de Ayala. Los del Museo del Prado son los que, digamos, dan los que hacen los comentarios más suaves, ¿no? Como sin querer pinchar mucho. Pero los de la Biblioteca Nacional y los de Ayala son muy cañeros, ¿no? Y entonces, a partir de esas tres fuentes de información, os doy yo las explicaciones de los caprichos. Porque, bueno, podemos opinar todo lo que nos dé la gana, pero ese tipo de textos responden a un trabajo de investigación de mucha gente durante muchos años y por eso me inspiro en ellos, no a hablar por hablar. Entonces ahí, en este grabado, pues vemos otra vez la denuncia de la situación de sometimiento de la mujer a la sociedad y la presencia de personajes relacionados con la iglesia conventual. Este es otro del mismo tema, que es sacrificio. Sacrificio, veis, a la chica joven, vamos a ver que no llegará a los 20 años. En este caso, la madre se lleva la mano al rostro como si estuviera llorando, el padre se compunge, pero saben que el matrimonio al que van a entregar a su hija con este personaje, cheposo, zambo, más feo que pegarle a un padre, ¿verdad?, les va a reportar pingües beneficios, ¿no? Porque se trata, en este caso, de un matrimonio de conveniencia, pero de un matrimonio de compra. El personaje viejo, rico, se enamora de la chiquilla y la compra. Otra vez la misma cuestión. Bien. El del Arroyones. Uno de los aspectos que los ilustrados más critican de la sociedad española de su época es el de la existencia de una clase privilegiada que es la aristocracia, que no sirve para nada, ¿no? Y en este grabado, Goya lo que hace es criticar la educación, en este y en otro que veremos después, la educación que reciben los hijos de los aristócratas. Aquí veis
El niño está ya casi para entrar en la mili, ¿verdad? El niño tiene bigote, pero este personaje que veis aquí es un criado, un lacayo, que vela del niño, que va vestido con una serie de faldellines y encajes y lleva una cantidad de amuletos pues contra las enfermedades, los virus, las brujas, los granos, lo que sea. Es una crítica a esa sociedad o a esa parte de la aristocracia española que, a diferencia de la otra aristocracia, de la aristocracia ilustrada, que está planteando proyectos de mejora, etcétera, invirtiendo en la creación de fábricas, mejoras de caminos, de puertos, etcétera, vive como en la Edad Media. Este es bueno también. Los chinchillas. Es un título que se basa en una obra de teatro que en aquellos años se expuso en Madrid. Goya está muy influenciado también por la literatura española de ese momento, porque muchos de los literatos españoles de ese momento mantienen también posturas críticas ante la realidad social en la que viven y lo manifiestan a través de sus obras. Por ejemplo, el tema de los matrimonios de conveniencia de niñas jóvenes lo plantea en una obra de teatro Moratín en El sí de las niñas, donde cuenta esa misma historia que Goya cuenta a través de los grabados. Otra vez el objetivo de la crítica es la aristocracia. Aquí veis a estos dos personajes vestidos con sus ropas, con los emblemas de la casa a la que pertenecieron, son miembros de la aristocracia, pero tienen las cabezas cerradas con candados, es decir, no aceptan ningún tipo de novedades, de nuevos conocimientos, de acceso a la cultura. Y el personaje que los está alimentando, que como veis es un personaje humano pero con orejas de burro, es la ignorancia. Es la simbología de Goya. Bueno, y aquí tenéis, porque Goya también es un tipo que ha influido bastante en el cine. Aquí tenéis a Frankenstein. El carnaval, aprovechando que hoy estamos en carnaval, Goya también interviene o utiliza el tema carnavalesco en sus obras. Nadie se conoce. Nadie se conoce. El mundo es un mundo hipócrita. Aquí vamos todos con una máscara puesta. Nadie conoce al vecino de al lado. Todos representamos lo que no somos. Y la hipocresía es una crítica o es una característica social que él también critica. Las mujeres van cubiertas con antifaces, por detrás aparecen los maridos, y como siempre en Goya estamos ante otra escena de fiesta y de carnaval. Este es muy bonito. El amor y la muerte, que es un grabado tremendamente romántico, ¿no? por el tema que representa. Hace referencia, es muy moralista también. A Goya muchas veces le pasa también como al Bosco, que en realidad lo que está es moralizando o ejemplificando a la sociedad. El amor y la muerte hace referencia a cómo determinado tipo de relaciones amorosas a veces conducen a grandes desgracias por amor, como este caso que vemos aquí. Fijaros que la mujer sostiene al hombre, que está a punto de palmarla, pero está a punto de palmarla porque si os fijáis aquí abajo hay una espada, pues es que ha habido un duelo de amor, un duelo por amor. Sabéis que en el siglo XIX y en otras épocas, pues cuando dos machos alfa pues, peleaban por una mujer, si no se llegaba a un acuerdo, pues a las 9 nos vemos y nos echamos un duelo. A veces uno se escapaba más bien, pero este tiene mala pinta. Bien, la escena, como veis, es muy romántica, es muy... Ese modelo que tenemos del romanticismo, ¿no? del decimonónico.
muchachos a la vida. Este es un tema, es una escena sobre la que los historiadores y los investigadores no se ponen de acuerdo. Aparentemente son un grupo de bandoleros que están esperando en un cruce de camino a que pase un vecino para desvalijarlo, ¿no? Hay otros investigadores que son más resabiados, que dicen que en realidad lo que voy a estar representando aquí son a los funcionarios de Hacienda. No es broma. Aquí la cosa está más clara, y otra vez Goya critica la corrupción existente, en este caso, en un ámbito, en un área de la administración española, que es la justicia. El título es ¿Cuál las españolas? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos a un personaje que es el jefe, es el juez, que cubre con su capa a dos subalternos que están desencañonando, es decir, le están quitando las plumas a este pájaro con aspecto de mujer. Es decir, lo que Goya nos está diciendo con esto es que hay funcionarios corruptos que se apoyan en otros funcionarios más altos y más corruptos, gracias a los cuales determinados individuos abusan de los derechos de los ciudadanos del pueblo. Bien, otro de los temas en los que la obra de Goya es muy insistente es en el tema de la ignorancia del pueblo, y de la superstición. La superstición solo es posible cuando el pueblo es ignorante. Y aquí, en este que se titula A la caza de dientes, Goya representa a una muchacha que está arrancándole los dientes a un ahorcado, recién ahorcado, para hacer hechizos de amor, ¿verdad? En esa época, y me imagino que en esta, en algunas partes de nuestro planeta, todavía siguen existiendo personas que entienden que ese tipo de remedios pueden, o sea, que el diente machacado de un muerto puede conseguir que la vecina del cuarto te diga guapo cuando te ven en el ascensor. Bien, pues eso es solamente posible, entre una población ignorante, analfabeta, inculta. Y eso es lo que critica Goya, porque esa es una de las ideas bases del pensamiento ilustrado: la importancia de la educación y la importancia de la enseñanza. Bueno, este es un poco más familiar, se titula Dios la perdone y era su madre, y habla de cómo ciertas personas, en este caso se trata de dos mujeres, la más joven, sobre la que los investigadores no se ponen de acuerdo si es una persona decente o es una prostituta, porque el tema de la prostitución también es otro de los temas que Goya trabaja. A lo largo de su vida ha conseguido ascender en la sociedad, no sabemos por qué camino. Goya, con esa postura de prepotencia y de orgullo que la representa, parece que los caminos han sido a veces tortuosos. Se encuentra con su madre y la mira por encima del hombro, no la conoce, ¿no? Goya critica el desafecto, por ejemplo, entre los padres y los hijos, el desafecto hacia las personas mayores por parte de los más jóvenes. Es decir, que son temas que son de 1799, pero bueno, ahí están. Bueno, este sí parece claro, y se le quema la casa. La explicación de este grabado es la crítica que hace Goya al excesivo consumo de alcohol por parte, sobre todo, de los hombres. En la sociedad española, y no solo de finales del 18, sino el tema del alcoholismo es un tema realmente preocupante. El alcohol ha provocado muchísimos tipos de desgracias, y en este caso, bueno, Goya quizás a lo mejor con un poco de sentido del humor
representa a este hombre que se le están cayendo los pantalones, que lleva la camisa por fuera y que está yéndose a las bandas, como el peligro que tiene el excesivo consumo de alcohol. Bien, este es otro que este grabado hace referencia a, por ejemplo, a la prostitución y a la corrupción política. Todos caerán. Goya critica, representa lo efímero del poder político. Y probablemente algunos de esos personajes que vemos por ahí sean una referencia directa a Godoy y a María Luisa de Parma, cuyas relaciones eran más que conocidas, bueno, tan conocidas que el propio Fernando VII, siendo príncipe de Asturias, llegó a provocar movimientos políticos en Madrid para quitar del medio a Godoy, ¿no? Bien. Se titula Todos caerán porque habla de lo efímero que es el tiempo que se está en el poder y que más tarde, más temprano, los que ocupan cargos de poder, cargos políticos, terminan cayendo. Pero también hay una segunda interpretación de este grabado que hace referencia a la prostitución. Fijaros, sitúa a una pájara en lo alto del árbol, muy despechugada, que actúa como un cimbel, es decir, se dedica a atraer al árbol a los hombres que están revoloteando por ahí. Pero cuando caen al suelo, esta Celestina, también con este rostro tan grotesco, contempla cómo dos prostitutas están, desplumando al personaje que ha caído en sus redes. Otro más. La Inquisición también aparece. Aquellos polvos. Supongo que todos conocéis la frase esta de aquellos polvos vinieron de estos lobos. Bueno, pues el origen de esa frase está en un auto de fe, es decir, en un proceso inquisitorial que se lleva a cabo en Madrid en 1700, no me acuerdo, y en el que uno de los penitenciados fue acusado de haber preparado unos polvos afrodisíacos, que vaya usted a saber lo que llevarían los polvos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo haber trabajado en el inventario de una farmacia de Algeciras del siglo XVIII y allí había cosas que daban asco. Piedras que sacaban del intestino de las vacas, carne de momia, se importaban momias de Egipto para hacer pastillas para las enfermedades. Bien. Bueno, el caso es que aquí vemos a este personaje subido en lo alto de una tarima, con el San Benito puesto, la coroza, que es el cucurucho ese donde iba escrito, dibujado, cuáles eran los delitos que había cometido, y otra vez, ahí se ve al inquisidor leyendo la sentencia, y otra vez esa masa de fanáticos irracionales, constituyendo, no están individualizados, constituyendo una masa que participa del espectáculo. Bueno, este también. Dice, no hubo remedio. Y dice uno de los comentarios, me parece que es del Prado, dice, era pobre y fea, ¿cómo iba a haber remedio? Es que tiene guasa, es decir, que si hubiera sido joven y rica, seguramente no habría pasado por esa situación, porque esa mujer que está ahí ha pasado un montón de días en la cárcel, ha sido torturada, ha sido sometida a un tribunal que ni siquiera le ha dicho por qué la están acusando, porque el secreto inquisitorial la Inquisición funcionaba de esa manera, y se ve en un auto de fe con el collarón ese de metal que lleva el puesto del cuello a las manos, montado en un burro, y con el capirote. En el capirote solían ponerse la pena que le tocaba. Aquí veis las llamas que miran hacia arriba, que era el símbolo de que había sido condenada a la hoguera, pero que seguramente se retractaría y no se la quemaría.
porque ya la Inquisición a finales del 18 había acabado con la herejía de los falsos conversos judíos, de los falsos conversos musulmanes, y ya prácticamente lo que intervenía sobre todo en cuestiones de tipo social, pues, los polvos que fabricaba aquel, los monjes que ligaban en el confesionario con las muchachas, en fin, cosas de ese tipo. Y aquí la veis pues acompañada por esos dos jueces, ¿no? Goya denuncia la injusticia de la supuesta justicia. La educación, ¿eh? La madre le está poniendo al niño el culo como un tomate porque ha roto un cántaro, ¿no? Y Goya critica los métodos educacionales populares, ¿no? De cómo los padres tratan a los hijos, cómo se les educa por la violencia, por el daño, por la paliza, ¿no? Este es muy bueno. Eso sí que es leer. Es una crítica a los políticos, ¿eh? En uno de los, no sé en cuál de ellos, se dice el aristócrata o el noble aprovecha para leer, para estudiar los proyectos de construcción de un puente o de construcción de una carretera en el momento que va al peluquero, es decir, mientras que le están limpiando los zapatos y le están peinando y le están echando los polvos esos blancos con la peluca, es cuando el individuo que forma parte de la administración se dedica a estudiar los dosieres de los asuntos que tiene que defender después en el Parlamento. Bueno, en el Parlamento o en el Ayuntamiento o donde sea. O sea que la crítica es también clara. Los embaucadores, esos que dicen crema Pons, belleza en 7 días. Se nota que ya tenemos unos añitos, los comentarios que existen acerca de este grabado hablan de eso, ¿no? De la cantidad de embaucadores y de falsarios que circulan por España poniéndose nombres de príncipes rumanos o de aristócratas alemanes, vendiendo pócimas que no sirven absolutamente para nada en el mejor de los casos y que en el peor de los casos le provocan a la gente vómitos y dolores espantosos, ¿no? Advierte, como buen ilustrado, de que hay que recurrir a las personas que tienen conocimiento y saben de qué va la cosa y no creerse las palabras siempre falsas de los embaucadores. Bueno, este es otro que hace referencia a la prostitución. Veis la chica joven, que el viento le está levantando la ropa. El grabado se titula Mala Noche y uno de los comentarios dice malas noches son aquellas en las que el viento levanta las sayas de las mujeres jóvenes y no los mozos. Otra vez Goya saca el tema de la prostitución porque en Madrid sabemos que la prostitución femenina en esta época era muy abundante, evidentemente producto de la miseria de los sectores. Evidentemente. Bien, nos ha tocado el turno a los profesores. Uno de los principios que defienden de los más importantes que defienden los ilustrados españoles del siglo XVIII, después en el XIX defenderán los liberales y en el XX los republicanos, es la importancia de la educación. La importancia de la educación, de la necesidad de que el Estado invierta, se ocupe de la educación y de la formación de los ciudadanos. Y ahí el papel más importante es el de los maestros, Pero, como entonces no existe una educación pública, y si entendemos por educación pública la que se daba en los seminarios y poco más, los maestros pues son personas que no saben mucho, tienen 4 letras y se dedican a enseñarlas. Entonces, pues aquí, con este grabado se abre la serie que se llaman las asnerías, porque Goya utiliza en muchos casos al asno, a los borricos, como elementos de su grabado. Ya sabéis que el burro, que es un animal precioso, pues ha tenido siempre el San Benito ese de la oreja de burro, de la inutilidad,
la brutalidad, ¿no? Y él aquí lo que pone es a un maestro burro, que está enseñando a burritos, ¿no? Y dice, bueno, si sabrá más el alumno que el maestro, ¿no? Es una crítica también a la falta de formación del profesorado, que, bueno, que en aquellos tiempos era más que evidente. Otro burro. Sí, pero en este caso la crítica se dirige sobre todo al afán que existía entre muchos españoles de la época en demostrar que sus orígenes procedían de la nobleza. Todo el mundo quería ser descendiente, si podían llegar hasta Don Pelayo, pues mejor, ¿no? Entonces había, en los tribunales, había documentos enormes en los que un individuo trataba de demostrar que descendía de fulano y tal. Parece ser que esto es que este tipo de asnerías están relacionados con Manuel Godoy. Goya es que a Manuel Godoy le tenía un poco la prueba puesta, a pesar de que le hizo algunos encargos interesantes. Pero parece ser que es un poco una crítica a Godoy, porque por lo visto Godoy procedía de una familia noble, pero su apellido Godoy parece ser que lo llevó a querer hacer entender que ese Godoy descendía de los godos, los que estuvieron por aquí por el siglo IV, en fin. O sea que es una crítica sobre ese afán de notoriedad aristocrática que tienen algunos. Tú que no puedes. Una crítica feroz a cómo los grupos privilegiados de la sociedad española viven gracias al esfuerzo del pueblo llano. Son dos campesinos que llevan sobre sus espaldas a dos burros hermosos, que si os fijáis, llevan escuela. En ese sentido, el carácter social del grabado pues está claro. Bien, y hemos llegado al sueño de la razón produce monstruos. Y con esto voy a terminar por ajustarme a la hora y poder hablar un poquito. Este grabado, que es el número 43 de la serie, se pensó para hacer la portada. Después se decidió que la portada fuera el retrato de Goya. Aunque esto es un autorretrato de Goya, este que está aquí es Goya. Está apoyado sobre una mesa que en un dibujo preparatorio es en realidad un tórculo de grabador, que Goya después lo modifica. Y es un grabado sobre el que se ha escrito mucho, ¿no? Porque es muy simbólico, ¿no? Y representa o ha tenido muchas interpretaciones. Para no complicarnos mucho la existencia, entre las interpretaciones que se le han dado, se interpreta como que cuando la razón, cuando la inteligencia, cuando el conocimiento duerme, triunfa lo oscuro, ¿no? La superstición, la ignorancia, las sociedades desarticuladas. Esa es una de las visiones, no es la única interpretación que existe. Hay otra, por ejemplo, que dice que lo que Goya realmente está representando es lo que a partir de Freud se llamó el subconsciente, pero que él lo interpreta como ese mundo onírico, ese mundo de los sueños, ese mundo de la nocturnidad en la que el ser humano pone a flor de piel una serie de sensaciones que ni controla, que son irracionales, que son intuitivas. Por eso este es un grabado que ha llevado a algunos a considerar a Goya como el padre del surrealismo. Bueno, y lo vamos a dejar aquí. Me queda más artillería, pero creo que ya está bien por hoy. Y voy a terminar leyendo un textito breve acerca... No, breve.
acerca de cómo se entiende la figura de Goya. Ahí os podéis imaginar que miles de interpretaciones, ¿no?, sobre quién fue, quién no fue, qué hizo, qué no hizo. Yo os voy a leer una de un contemporáneo suyo, que se llamaba Gregorio González de Azaola, que era químico de la Real Corte Española, y que escribe en 1811 lo siguiente en el Seminario Patriótico. En 1811 andábamos ahí peleándonos con los franceses. Y dice: no todos conocen tal vez su obra maestra de dibujos y grabados, o sus famosas estampas críticas que corren con el nombre de caprichos de Goya. El vulgo de los curiosos ha estado creyendo que solo representaban rarezas de su autor, pero las personas sensatas desde luego conocieron que todas encerraban un cierto misterio. En efecto, esta colección compuesta de 80 estampas son más de 400 figuras de toda especie, no es otra que un libro instructivo de 80 poesías grabadas o un tratado satírico de 80 vicios y preocupaciones de las que más afligen a la sociedad española. Creo que ninguna creación posea una colección satírico-moral de la clase y mérito de esta. No basta tener un pincel tan fácil como Lucas Giordano y unos conocimientos anatómicos como Rivera. Es necesario nacer dotado de un ingenio peregrino y haber corrido medio mundo y conocer muy a fondo el corazón humano para sobresalir en este género y componer 80 sátiras como esta. De aquí el aprecio particular que ha merecido de los sabios, así nacionales como extranjeros, pues desde los embajadores hasta los artistas y viajeros que últimamente llegaban a Madrid, no había uno que no procurase conocer al autor. Loor perpetuo a Goya, honra a su nación. Muchas gracias. Si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta o... Estoy a vuestra disposición. Tenemos una preguntita por aquí. Dime. Sí, porque la técnica que él utiliza es el agua fuerte o el agua tinta. Entonces es una técnica que no es polícroma, sino que genera distintas gamas de oscuros, grises, negros. Bueno. Las reproducciones que tú has visto aquí no son las originales. Las originales están en el Museo del Prado y no son tan oscuras como se han visto. Tiene mucho más detalle, tiene mucho más contraste. Sí. Claro. A ver, eso grabado, conforme lo iba haciendo de llegar a una... No sé, en qué tiempo se hizo y cómo fue la colección. ¿Directamente para alguien particular? ¿La fue vendiendo sobre la marcha y luego lo juntó? ¿Cómo? Vamos a ver. Él, sabemos, como os he comentado antes, que parece que empieza a tomar ideas para la realización de esa obra
hacia 1792, cuando está pasando por la recuperación de la enfermedad allí en Doñana y en San Lucas. Una obra como esa no se hace de la noche a la mañana, sobre todo porque, bueno, Goya no es como Rembrandt, que Rembrandt no usaba dibujos previos, sino que directamente sobre la plancha grababa con el buril. En el trabajo de Goya hay una serie de dibujos previos, hay incluso la utilización de los apuntes que él había tomado en el cuaderno de San Lucas o en otros cuadernos de apuntes. Y él va realizando la colección, supongo que progresivamente. Y si es así, porque claro, todo esto está sujeto a que mañana aparezca un documento que nos dé más información, pero lo que sabemos hasta ahora es que entre 1792 y 1799 está trabajando en ello. Y está trabajando, vamos a ver, está trabajando en ello por su cuenta, es decir, no está trabajando de encargo, ¿no? Él está trabajando en eso para venderlo y sacarle dinero. Le sacó muy poca pasta a los grabados, a los caprichos, porque si yo no me equivoco, de la primera edición que hace, creo que vende 27 colecciones, que tampoco era para retirarse, ¿no? Porque cuando realmente los caprichos y los grabados de Goya van a convertirse en algo muy solicitado, es cuando los franceses invaden España. Porque hay muchos franceses, bueno, Delacroix, por ejemplo, que es uno de los más grandes pintores de principios del siglo XIX francés, reconoce en un escrito, dice más o menos, Goya es un gran pintor, pero es sobre todo, su influencia es tan importante a partir de los caprichos, porque los caprichos de Goya se difundieron por toda Europa. Goya es que es un personaje mundialmente conocido. El otro día estaba yo bicheando una cosa y salió esta señora del Prado, Manuela Mena, dando una conferencia y sacó una diapositiva de los países que habían editado sellos de Goya. Y yo decía, carajo, Botswana editando un sello de Goya, Tailandia, el mundo entero, ¿no? Bueno, casi todos eran de la madre desnuda, pero bueno. Entonces, Delacroix decía eso, que claro, es uno de los primeros que ve y sabe lo que está viendo, ¿no? Y dice que, claro, que Goya se convierte en un personaje muy importante para la historia del arte occidental gracias a estos grabados, porque él después lo intenta en 3 ocasiones más. Después de la guerra hace los desastres de la guerra, que son espeluznantes. Que son espeluznantes. Hay escenas de la guerra de los grabados de Goya que son también, ¿no? Tampoco le sacó prácticamente ningún dinero. Después hace la tauromaquia, que la hace a partir de 1814, porque como había muerto Fernando VII, que era autoritario, absolutista y le gustaban los toros, a Goya también le gustaban los toros. Bueno, en aquella época lo normal es que le gustaran a todo el mundo, cuando había otra peso y el teatro. Y hace la tauromaquia, que al principio empieza a hacerla queriendo contar como una especie de historia del toreo, de cómo se crean las piezas de los toros, y al final se dedica a contar las cosas que él veía en las corridas de toros y un poco más, ¿no? Y lo último que hace son los disparates, ¿no? Los disparates, te pones a verlos y dices tú, bueno, esto lo entenderá a lo mejor René Magritte, que es surrealista, pero son escenas de un Y él estaba mundo... bien de cabeza, ¿no? Sí, sí, él siempre estuvo bien de la Porque cabeza. los disparates... Sí, bueno, eso se llama creatividad, es decir, por eso es un genio, porque es un tío que se sale es un hombre que se sale de los márgenes. Mario, Sí. ahora que ha tocado el tema de la cabeza de Goya, en uno de los últimos desenterramientos apareció el cuerpo sin la cabeza. ¿Es cierto y si se sabe el motivo por qué está...? ¿Alguien te la llevó? ¿Y lo llevó? Pero no hay nada significativo que por qué fue, por lo hicieron por una cesta o algo así, nada, ¿no? Sabe que los temas de huesos de famosos dan Sí. mucha literatura. Mira los huesos de color. Pero es cierto que está sin cabeza Sí, en la sí. tumba, ¿no? Los restos suyos están
enterrado en Madrid, en la iglesia, en la ermita de San Antonio de la Florida, que está allí al lado del río Manzanares. Pues eso, entonces los grabados a Goya le dan una fama global. De ahí que se le considere pues el padre del impresionismo, el padre del surrealismo, además que es un hombre que tuvo la suerte de vivir mucho tiempo, vivió 80 y tantos años y siempre estuvo maquinando, ¿no? Siempre, es uno de los primeros españoles que utiliza la técnica litográfica para hacer grabados. Y por cierto, el último, yo creo que, bueno, dicen que es uno de los últimos dibujos que hace, se ve a un señor muy anciano, así con unas melenas muy largas y unas barbas y andando con un bastón, y el título, porque se supone que es un retrato suyo, y el título es Aún aprendo, y estaba pues a 2 pasos del boquete. O sea que es un tipo que constantemente va progresando, tiene una vida, lo que pasa es que claro, imaginaréis que en el tiempo que tenemos no da tiempo, pero su vida, sobre todo a partir ahora del comienzo del siglo XIX, es apasionante. Bien, estoy libre para la pregunta. ¿Ha pensado en una segunda conferencia sobre Goya? Déjame que remate el puesto, ¿no? Yo no tengo, bueno, yo sabéis, yo con vosotros no tengo ningún tipo de problema. Os voy a decir una cosa que a lo mejor os suena un poco rara, quiero decir que esto que yo he hecho hoy no es un regalo que yo os haga a vosotros, el regalo sois vosotros para mí. Os explico, porque no es una frase porque sí, ¿no? A mí preparar una cosa como esta, pues me lleva mi tiempo, me exige ponerme al día, leer, revisar, quitar, poner, y a mí como eso me gusta, pues me entretengo. Así que cuando queráis otra no tenéis más que pedir, con tiempo. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, recibo aquí a la presidenta. A ver, como siempre, sabéis el regalo nuestro cuál es, ¿no? Nuestro logo de la asociación, que creo que se lo merece por colaborar con nosotros siempre tan gustosamente. De modo que le hago la entrega. Gracias.